virtual. Nos hemos conocido en este medio virtual para coordinar entre la ASOPENUC y la AFSM Colombia actividades conjuntas. Hace un mes tuvimos la primera actividad conjunta con una charla del ingeniero Diego Victoria sobre cambio climático. Y hoy tenemos el placer inmenso de escuchar a nuestra querida doctora Elena Restrepo, que todos conocemos, pero que por supuesto va a merecer una introducción de su hoja de vida un poquito más adelante el colega Jorge Rincón. Yo solamente quiero destacar, como casi todos ustedes, que soy un amigo y un admirador de Elena, a quien conozco en Colombia y en la OPS Washington, donde ella era directora de la División de Promoción y Prevención de la Salud. Yo no estaba en su división, pero allí en la sede de la OPS, mientras confluimos un par de 2 o 3 años juntos, pudimos vernos y mejorar todavía más la relación que teníamos desde por acá. Entonces, es un tema que ella maneja muy bien, es un tema que todos, del cual todos tenemos que alimentarnos, porque la verdad en esta edad de la vida todos somos necesariamente de la tercera edad. ¿Aló, me están escuchando? Sí, no hay problema, te estamos escuchando. Ok, gracias. Sí, porque acá la pantalla cambió de fondo, entonces no sé si me escuchan. Es un tema que Elena, por supuesto, conoce muy bien y que nosotros seguramente nos vamos a beneficiar profundamente de sus comentarios y alistar preguntas. Y esto lo hemos llamado más un conversatorio que una conferencia. Conversatorio porque es más amable, porque es más amistoso, porque tenemos la posibilidad de intercambiar opiniones y de dar a conocer nuestros puntos de vista de una manera muy amistosa y de colegajes. Así que yo no voy a presentar toda la hoja de vida de Elena, que sería muy larga, pero sí le pido al colega Jorge Rincón, compañero de estas lides, que haga una introducción de la hoja de vida de Elena lo más sucinta posible, por supuesto, porque si no, se nos va la hora y media hablando de su hoja de vida. Así que tocará, Jorge, que resumas para poder que tengamos una sesión específicamente dedicada al tema del envejecimiento saludable. Gracias, Elena. Gracias a todos por estar aquí. Y adelante, Jorge, ya tomas tú la palabra. Jorge. Yo lo hice. Muy bien, Ignacio. Alberto, me conoces más. Antes de empezar... ya me llamó María Cristina. De nuevo, por favor. ¿La llamó usted? Cierren los micrófonos, por favor. Yo no le dije nada porque no me preguntó nada. Por favor, cierren los micrófonos todos porque hay interferencia. Antes de empezar, yo quisiera pedirle el favor. Ya. A decir, ¿para qué María Clara no me cuenta? Acuérdese que cuando ella decía que se iba para unas amigas, era para mi esperanza de coche. María Clara León, por favor, cierre su micrófono. Estamos escuchando toda la conversación. ¿Quién es Italba? Está ocupando la pantalla. Por favor, cierre su pantalla. Landy, por favor, dile a Tatiana que está en el teatro que suba ya, que la necesite urgente. Y tal vez Ítalo Barragán. Wow. Bien. Hola, buenas tardes. Cierren micrófonos, por favor. Como primera medida, quiero agradecer a todos ustedes la aceptación de la invitación que le hicimos a esta segunda reunión conjunta que las dos asociaciones hermanas de Naciones Unidas aquí en Colombia hemos querido hacer. Quiero hacer un poquito de historia sobre este tipo de reuniones. Cuando empezó la pandemia, en ASOPENUC, nosotros veníamos acostumbrados a reunirnos cada 2 o 3 meses para hacer campestres, intercambiar ideas, abrazarnos y mirar las arrugas y contárnoslas a ver cómo íbamos de salud. Bien dicho. Cuando vino la pandemia, esa dicha nos pasó y tuvimos que reinventarnos.
reinvención que nos llevó a hacer lo que hasta hoy hemos venido haciendo. En el segundo semestre del año 2020 nos reunimos virtualmente cada 15 días para llegar a los hogares de todos nuestros asociados con sonrisas, con conferencias serias, con serenatas, con chistes, con conferencias sobre salud. Sobre el año pasado ya resolvimos hacerlas mensualmente porque cada 15 días era un gran desgaste para nosotros. No fallamos ningún mes. Es que si le quito y este año no ya esta es la cuarta. Bueno. En consecuencia, llevamos 28 reuniones virtuales con las cuales hemos entrado a cada una de las casas de nuestros asociados. Hoy estamos abriendo las puertas de Asopenuc a los hermanos de la Asociación de Exfuncionarios de la OPS, quienes quieren trabajar y nosotros aceptamos ese trabajo conjunto, porque al fin y al cabo somos de la misma familia, somos de Naciones Unidas, tenemos los mismos objetivos y más o menos con una pequeña diferencia, la misma edad. En este tipo de conversatorios hemos invitado conjuntamente a nuestra asociada Elena Restrepo, quien nos va a hablar sobre un tema que para todos nosotros es interesante desde que nacimos. ¿Verdad, Elena? Que desde que nacemos empezamos a... Elena, muy conocida por todos ustedes, tiene una hoja de vida impresionante. Para empezar, nació en la hermosa Cali. Estudió en el bachillerato en el Liceo Benalcázar de Cali. Es médica de la Universidad del Valle. Tiene maestría en salud pública de la Universidad de Antioquia y otros estudios de posgrado en patología, bioquímica y epidemiología. Su experiencia profesional es bastante extensa. En docencia e investigación en varias universidades, San Carlos de Guatemala, Louisiana State University, Universidad de Antioquia y en la Universidad Pontificia Bolivariana y en el CES de Medellín. En la parte administrativa y gerencial, ella fue secretaria de Salud, Educación y Bienestar Social en la ciudad de Medellín en los años 1970 y 1971. Fue jefa de epidemiología en la Escuela Nacional de Salud Pública de Medellín en los años 72-74. Subdirectora médica y directora académica del Hospital San Vicente de Paúl de Medellín en los años 74 y 75. Jefa del Departamento de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento en el Seguro Social de Antioquia. En el campo técnico, ella fue jefe del Departamento de Programas Especiales e Investigación, Centro Colombiano. No sé qué hacer con esto. En los años 1976-1982. Su experiencia internacional. Diversos cargos técnicos gerenciales en la Organización Panamericana de la Salud en Washington, incluyendo jefe de salud del adulto, directora de la División de Promoción y Protección de la Salud en los años 1982 a 1996. Tiene numerosas distinciones y premios durante su vida profesional en Colombia y en varios países de América Latina. Profesora honoraria de la Universidad de Antioquia, Medellín, resolución rectorial 4131 del 16 de septiembre de 1993. Declarada huésped ilustre en varias ciudades y municipios de América Latina por su trabajo en el movimiento de municipios saludables en la región de las Américas. Miembro de diversas sociedades y asociaciones nacionales e internacionales de medicina
epidemiología y salud pública y de promoción de la salud. Designada por la Asociación Americana de la Salud Pública para el cargo honorífico de vicepresidenta para América Latina en el periodo 1999-2000. Medalla y pergamino del Orden Liceo Benalcázar en el año 2002 a la egresada con la hoja de vida más sobresaliente en el ámbito profesional. Medalla otorgada por la Universidad de San Marcos de la Facultad de Medicina en Lima en el año 2003. Distinción de reconocimiento institucional por su sobresaliente y distinguida trayectoria profesional, diploma y resolución en noviembre del 2005 del Consejo Académico de la Universidad del Valle en el acto de conmemoración de los 60 años de esa universidad. Miembro de la Unión Internacional de Educación y Promoción de la Salud con diploma de reconocimiento en el año 2009. Consultora y asesora a nivel nacional e internacional en promoción de la salud y salud pública durante los años 1996 al 2015. Medalla de oro de la Academia de Medicina de Medellín por su trayectoria profesional en octubre del 2021. Tiene también numerosas publicaciones. Autora de 130 publicaciones de artículos y capítulos de libros en temas de investigación en epidemiología, en enfermedades no transmisibles, cardiovasculares, cáncer, salud de la mujer, promoción de la salud, políticas públicas saludables y municipios saludables. Compiladora del libro Promoción de la Salud, una antología, publicación científica de la OPS-OMS, disponible en español e en inglés, año 1995. Editora principal del libro Promoción de la Salud, Cómo construir vida saludable, la editorial médica panamericana, año 2001. Autora del libro Elena Espinosa Restrepo, Fluye la Vida, Memorias de Elena Medellín, 2018, resumen sobre su historia familiar y personal dirigida a sus descendientes. Elena, tu hoja de vida nos enorgullece y con esa hoja de vida tienes todas las puertas abiertas de las dos asociaciones de pensionados a las cuales perteneces, a la OPS y a ASOPENUC. Solo en tu hoja de vida falta una distinción, miembro honorífica de ambas asociaciones. Pido un aplauso para Elena y vamos a escucharla enseguida. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Me tomo brevemente la palabra. Por favor, nuevamente, todos cerremos el micrófono mientras no estemos hablando. Hay algunas interferencias. Por favor, cerrar el micrófono. Y número 2, Jorge, dale el comando de la pantalla a Elena para que pueda empezar. Gracias. Eso ya está listo, tranquilo. Ya, eso está preparado ya. Ok, listo. Gracias. Adelante, Elena. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar todos y todas aquí. Muchas gracias por esta honrosa invitación de mis compañeros y compañeras jubilados de Naciones Unidas y de la OPS. Realmente este tema pues me ha fascinado porque yo soy pues disque la mamá de la promoción de la salud. Entonces me encanta tener la oportunidad de hablar con ustedes. Mi presentación es una presentación sencilla y quiero hacer algunos puntos muy pequeños al principio de carácter informativo, porque quiero dedicar más tiempo a la parte final que tiene componentes más prácticos para los que trabajan en este campo de atención a las personas mayores. Bueno, la que sigue. El envejecimiento saludable requiere de políticas, estructuras y recursos. Por eso algunos piensan que es una utopía
lo preguntamos. Borges decía, hace tiempo que somos jóvenes, por lo tanto, todas esas necesidades de políticas públicas, de estructuras en las organizaciones y de recursos de diferentes perfiles, pues tienen que empezar a formarse desde muy temprano. Hay unas diferencias y unas semejanzas entre el proceso de envejecimiento y propiamente la vejez. El envejecimiento es un proceso de largo aliento. La vejez es un resultado, un estado. Ambos son conceptos complejos y definidos arbitrariamente. Hay un misterio inexplicable todavía en investigación. ¿Por qué unas poblaciones viven más que otras? Entre esas investigaciones que hay sobre este tema, de por qué unas personas de unas poblaciones viven más largo, está el estudio de las monjas de Minnesota, al norte de Estados Unidos. Han estudiado a 678 monjas, un grupo ideal para la investigación porque viven en un medio muy sano, con muchas particularidades, además porque las memorias de todas las monjas desde muchos años anteriores están guardadas en los archivos. Entonces los investigadores tienen allí una magnífica fuente de datos. El que quiera consultarla lo buscan en internet, es muy interesante los distintos informes de este estudio de las monjas de Minnesota. También existen unas zonas llamadas azules, que en este momento se reconocen en el mundo 5 lugares del mundo donde se puede vivir más de 100 años. La primera que se descubrió fue la isla de Cerdeña, y por el investigador Michel Poulan. Pero él siguió muy interesado y junto con otros empezaron a buscar más, y hoy se reconocen 5 sitios del mundo que tienen esta particularidad. Una es la península de Nicoya en Costa Rica, la isla de Okinawa en Japón, la isla Icaria en Grecia y Loma Linda en California. Pero yo sé que desde hace mucho tiempo se ha considerado también la ciudad de Cuenca de Ecuador. El proceso de envejecimiento se inicia desde la infancia, como anotaba Jorge, y abarca todo el ciclo de vida. Desde el enfoque biológico se producen cambios progresivos a nivel celular. La genética es un determinante. Hay un amplio espectro de determinantes externos e internos, por ejemplo, genéticos, riesgos físicos, el ambiente, el cambio climático, los terremotos, etc. Riesgos sociales, culturales, políticos, económicos, educacionales, como el nivel educativo de las personas. Estos componentes progresivos podemos enunciarlos así. El demográfico, que consiste fundamentalmente en las proyecciones estadísticas que mantienen la información al día sobre el porcentaje de personas en proceso de envejecimiento y en vejez. El segundo componente es la necesidad de servicios de salud, de gerontología, de geriatría, que tiene más énfasis en las enfermedades. Págamelo. Hay un componente psicosocial muy importante para incluir, como son las necesidades de la viudez, de la soledad, del abuso hacia las personas mayores y la violencia, sobre todo la violencia doméstica. Un componente que consiste en las intervenciones para detener el deterioro en aspectos cognitivo, arte, educación continua, etcétera, que eso lo vamos a ver más en la parte ya de aplicación. Hay finalmente el componente grande de la promoción de la salud,
que tiene un enfoque más integral, como todo lo de promoción, que incluye lo político, lo social, lo cultural, lo educacional y lo financiero. Además, pues, de otras cosas que se han entrado dentro de la promoción de la salud, como la paz, la justicia social, la alimentación, todo eso está metido dentro del enfoque integral de la promoción de la salud. Pero ¿cómo definir los grupos? Hay que evitar los eufemismos. A mí pues no me gustan los eufemismos, no me gusta lo de tercera edad, lo de abuelo o abuela sin que sean abuelos, lo de edad dorada, etc. Hay que evitar también el lenguaje de diminutivos, porque reduce mucho la autonomía de la persona mayor. El profesor Bergman de Israel, que fue uno de mis asesores más importantes en la división de promoción y protección, en el tema de los adultos mayores, cuando fuimos juntos a la Argentina y fuimos a una de los sitios de vivienda de los adultos mayores, empezaron a presentarle las cosas. Ay, es que estos viejitos bailan muy bueno, ay, es que pintan muy lindo. Le mostraban las cosas, se fue poniendo furioso y dijo: por favor, eviten los diminutivos, que eso baja la dignidad y baja la autonomía de las personas mayores. Yo he insistido mucho en eso porque es muy maluco. Uno va donde un médico y le dicen: muéstreme su ojito, muéstreme su piecito, muéstreme la piernita. Eso es terrible, terrible. Entonces hay que evitar los diminutivos. Y yo creo que debemos adoptar la definición de Naciones Unidas, que consiste en adultos mayores, jóvenes de 60 a 79 años y los adultos mayores avanzados de 80 y más. Sin embargo, no hay consenso. Pero nos preguntamos cómo desean estos grupos ser llamados. No se han hecho encuestas realmente para saber. Una tía poeta mía muy importante de Colombia me decía: yo estoy en las altas edades, desde cuando tenía 94 y murió hasta los 98 escribiendo poemas. Entonces odiaba que le dijeran abuela, abuelita, todas esas cosas tan que le dicen a uno. El envejecimiento tiene muchas controversias, si es un éxito o si es un desastre. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, que es un saber popular, lo cual es cierto. Entonces, ¿el envejecimiento constituye un triunfo del desarrollo? Nos preguntamos. La longevidad sí es un gran logro de la humanidad. Hay unas diferencias por género. Los hombres aceptan mucho menos el envejecimiento y la vejez por su condición de machismo. No quieren perder ese poder que han tenido durante siglos. Las mujeres asumen mejor el envejecimiento y la vejez, pero sufren mucho más porque se convierten en cuidadoras de otros mayores, de sus padres. Además, tienen más problemitas de salud pequeños, pero que hacen sufrir, que les duele la columna, etcétera, por todos los oficios que les ha tocado hacer en la vida, sobre todo las mujeres amas de casa o trabajadoras campesinas de agricultura, etcétera. Viven más, pero sufren más. Yo tengo una recomendación personal para darles. Ojalá cada persona mayor vigile su propio proceso de envejecimiento y su vejez. Yo les voy a dar esta observación útil. En estos días yo me di cuenta que estaba perdiendo el movimiento fino de los dedos. No se me caían las píldoras pequeñas, no podía enhebrar una aguja, etc. Entonces, aquí donde yo vivo, que hay terapistas de toda clase, les consulté y me dieron una serie de ejercicios que los estoy haciendo para mejorar esa movilidad fina de los dedos de las manos. Entonces hay que uno observarse qué es lo que le está pasando, qué cosas van apareciendo y poder pedir la ayuda correspondiente.
La longevidad, pero ¿hasta cuánto? Bernard Shaw decía, no intentes vivir siempre, no tendrías éxito, pero eso lo dijo cuando tenía 90 años. En el siglo XXI se sabe ya que la ciencia, el desarrollo tecnológico, la promoción de la salud, por favor apagar, la promoción de la salud con políticas saludables y la medicina de alto nivel pueden conseguir que los individuos vivan hasta 150 años. Esto nos lo contaba el director Carlay Guerra de Macedo en la OPS, que lo habían invitado a una reunión en Italia y que este fue el tema, de que la longevidad se podía extender mucho. Entonces yo le pregunté, ay, no, pero con los mismos pies, porque yo definitivamente no aguantaría 150 años con mis pies. Bueno, ¿hasta dónde se justifica vivir sin bienestar y alegría? Y sobre todo sin dignidad. Esto es lo que nos tenemos que preguntar con respecto a la longevidad, si vale la pena seguirla aumentando y aumentando, pero se va perdiendo el gozo, se va perdiendo el bienestar, se va perdiendo la alegría y sobre todo la dignidad humana. Hay unos datos preocupantes. En 33 países del mundo la esperanza de vida al nacer es mayor de 80 años. Hay unas proyecciones alarmantes, sobre todo con relación a la velocidad con que está aumentando la proporción de gente mayor, que puede llegar a desbordar la capacidad de las sociedades para hacer frente a los desafíos para la economía, para los servicios sociales, incluyendo pues obviamente los de salud, para las viviendas, para el mercado de trabajo. Actualmente prácticamente el mercado de trabajo termina a los 50 años, cuando todavía hay un gran potencial de trabajo de los adultos mayores. Con relación a la vivienda, se tiene que empezar a crear nuevas tecnologías y nuevas concepciones de las viviendas para adultos mayores. Yo vivo en una casa que tiene que ha sido diseñada con la geronto arquitectura. Eso es muy importante, pero es muy poco común, sobre todo en nuestro país. Entonces, esa geronto arquitectura es muy importante, como vamos a ver más adelante. Chao, que te vaya bien. Adiós. Esperanza de vida al nacer es uno de los indicadores más conocidos y más usados. Pero hay otro que es la esperanza de vida sin discapacidad. Es un mejor indicador de los logros de los programas y de las instituciones. La esperanza de vida sin discapacidad es mejor porque discrimina más los grupos por clase socioeconómica. Por ejemplo, en el Canadá se hizo una investigación hace algunos años y descubrieron que había 8 años de diferencia de la esperanza de vida sin discapacidad en el estrato social más alto con respecto al estrato social más bajo. Pues entre nosotros no se ha hecho ese estudio de la esperanza de vida sin discapacidad, que sería muy importante hacerlo para ver cuál es la diferencia entre esos estratos sociales que, según nuestros indicadores de desigualdad y de pobreza, deben ser muy altas las diferencias. Para evaluar políticas y programas, obviamente es más útil la esperanza de vida sin discapacidad. El capítulo de las políticas públicas saludables, que es uno de mis encantos, porque yo creo que en eso se basa mucho parte de lo que es la promoción de la salud y lo que es el cambio de hábitos y estilos de vida y comportamientos, etcétera. Está muy influido todo eso de la promoción de la salud por las políticas públicas saludables, cuya inventora del título, del nombre, fue Nancy Milio, gran amiga y gran colaboradora con nosotros en la OPS y también con Colombia, porque logramos traerla 2 veces a Colombia. Estas políticas públicas saludables son diferentes a las políticas del sistema de atención de salud, o sea, del sistema de atención a la enfermedad.
Deben influir en la vida cotidiana a nivel individual, familiar, grupal y poblacional. Deben garantizar un ingreso a través de las pensiones y de la educación continua. Para eso se necesitan políticas públicas saludables que impulsen estos aspectos tan importantes para el adulto mayor como el ingreso, como la educación continua. Por ejemplo, en la Universidad de AFIT, aquí en Medellín, hay un programa que se llama Saberes de Vida para mayores de 50. Yo estuve durante 2 años y es muy interesante y muy delicioso volver a la universidad como adulto mayor. Bueno, esas políticas deben facilitar las opciones más saludables para que uno pueda optar por lo más saludable. Si no existen las opciones, no hay posibilidad de optar. Deben producir ganancias en salud y en bienestar, y son la base de la promoción del envejecimiento activo y saludable. Bueno, yo ya quiero pasar entonces a las cosas más prácticas que empieza con la declaración de la década del envejecimiento saludable por parte de las Naciones Unidas, que va a cubrir la década de 2021 al 2030. Las Naciones Unidas ya consideraron que el envejecimiento es uno de los primeros y más prioritarios problemas que existen en todo el mundo, Entonces, hizo la declaración de este envejecimiento saludable en septiembre del 2020 y convocó a todos sus organismos internacionales pertenecientes a Naciones Unidas, la OMS, obviamente, la Organización Mundial de la Salud, pero también la UNESCO, pero también Habitat, etc. Todas las organizaciones pertenecientes a Naciones Unidas fueron convocadas para declarar esta década del envejecimiento saludable del 2021 al 2030. La declaración de la década se la voy a leer porque me parece muy importante y la sacó Marta Peláez, la experta también en estos temas de envejecimiento, gerontología, psicología. En el boletín de la Oficina Panamericana de la Salud, en uno de los boletines mensuales sacó todo lo de la década y sacó la declaración. Ofrece la oportunidad de aunar a los gobiernos, a la sociedad civil, los organismos internacionales, los profesionales, las instituciones académicas, los medios de comunicación y el sector privado en torno a 10 años de acción concertada, catalizadora y de colaboración para mejorar las vidas de las personas mayores, sus familias y las comunidades en las que viven. En el mundo hay ya más de 1.000 millones de personas que tienen 60 años o más, la mayoría de ellas en países de ingresos bajos y medianos, pero también en los de ingresos altos, pues. Muchas de esas personas no tienen siquiera acceso a los recursos básicos necesarios para una vida plena y digna. A raíz de esto me acuerdo de Alex Calache, que dirigió por mucho tiempo el tema de envejecimiento en la OMS en Ginebra. Alex, un gran amigo y brasilero, y él puso mucho énfasis en la dignidad, como es de lo más importante, tratar de mantener la dignidad de los seres humanos cuando llegan a ser adultos mayores. La década de envejecimiento saludable permitió lanzar una serie de plataformas en las 5 regiones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en las Américas, Europa, Asia, África, Oceanía. Y hubo un lanzamiento de la plataforma para América Latina, que es la que nos interesa más, el 9 de septiembre del 2021. Yo tuve el honor de ser invitada a este lanzamiento de la plataforma, donde estuvieron presentes delegados, desde un delegado de alto
de alto nivel de las Naciones Unidas y de todas las organizaciones de las regiones de la Organización Mundial de la Salud. Y de América Latina, el programa de envejecimiento saludable, envejecimiento de OPS en Washington, invitó a algunos expertos de algunos de los países de América, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, en fin. El lanzamiento fue ese día, septiembre 9, y ahí pudimos participar en ese lanzamiento de la plataforma para impulsar las contribuciones durante el decenio. Los presentes discutimos sobre actividades y temas importantes para promover, y quiero decirles que cualquier persona puede entrar a esa plataforma. El ideal que se discutió es que todos los interesados pueden ingresar a la plataforma de la década del envejecimiento de Américas y hacer contribuciones, preguntas, críticas, buscar documentos, etc. La década de envejecimiento saludable de las Naciones Unidas definió 4 áreas de acción que vamos a enumerarlas, pero antes quiero decir que en la plataforma, que ahí les puse el link, ustedes pueden averiguar estos boletines que hay cada mes por parte de la década. Bueno, vamos a ver las 4 áreas de acción de la década fijadas por las Naciones Unidas y por la OMS. Primero, cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento. Aquí hay un tema dentro de esta área muy importante que es el del edadismo. El edadismo para las personas mayores, porque edadismo hay en otros grupos de población, pero para personas mayores el edadismo se ha definido como esa predisposición a desaparecer la posibilidad de que los adultos mayores contribuyan más al desarrollo, se involucren más en la sociedad, etc. Por ejemplo, en España, el edadismo ha producido que las personas de 65 años y más, en algunos sitios, ya no los dejan pertenecer a ninguna organización importante de trabajo. Bueno, como cada una de estas áreas se le definió un facilitador, vamos a ver el facilitador del área primera. El facilitador dice: hay que escuchar diferentes opiniones y propiciar participación de los adultos mayores, sus familiares, los cuidadores, las cuidadoras y otras personas jóvenes, etcétera, que pueden dar opiniones y propiciar participación junto con los adultos mayores. Por ejemplo, en Israel vi yo cómo en un edificio donde viven conjuntamente en el piso del nivel de la calle los mayores, y en los otros pisos familias con hijos de distintas edades. Y fue muy lindo darme cuenta cómo los adolescentes les encantaba estar en la biblioteca y estar con los adultos mayores, hacer bailes con ellos, juegos, etc. Entonces, todo eso es muy importante de escuchar. Bueno, la segunda área es asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores. Y el facilitador de esta área es fortalecer el liderazgo y la capacidad de adoptar medidas apropiadas e integradas en distintos sectores de la salud, del trabajo, de la educación, del ambiente, etc. Fortalecer el liderazgo y la capacidad de adoptar medidas apropiadas en estos distintos sectores. La tercera área es ofrecer atención integrada centrada en la persona y los servicios de salud primaria que respondan a las personas mayores. Pues esto está más enfocado a la atención primaria en salud, y es facilitarle a todos los interesados de todo el mundo
compartir sus experiencias y enseñanzas sobre la atención primaria en salud. Eso pues atañe más a la salud, pero también es importante que otros sectores también compartan experiencias y enseñanzas útiles para los adultos mayores. La cuarta, brindar acceso a la atención a largo plazo para las personas mayores que la necesitan. Es decir, el acceso a la atención de los adultos mayores no puede ser un programita de un año, tiene que ser acceso a la atención a largo plazo, porque las personas mayores van a durar un tiempo considerable cada vez más y son las que necesitan. Entonces, el cuarto facilitador para esta área es impulsar la obtención y recolección de datos. Esto es muy importante, hay que acumular datos sobre el envejecimiento, sobre los problemas del envejecimiento, sobre las experiencias de las distintas instituciones que lidian con ellos, etc. También impulsar la investigación y la innovación, acelerando la aplicación práctica a los grupos. Yo creo que tenemos que hacer énfasis, los que estamos interesados en este tema, en la aplicación práctica de muchas de estas cosas que están produciéndose en el campo del envejecimiento. Ahora, antes de la declaración, antes de pasar a este punto, quiero recordarles, ustedes pueden entrar también a todos los documentos de la década, no es sino que pongan década del envejecimiento saludable y entran por internet y ahí encuentran muchas cosas. Además, los de la década producen un boletín cada mes sobre distintos temas. Por ejemplo, el boletín de abril fue dedicado, me parece que a la educación, creo. Bueno, de todas maneras, eso está para que lo consulten y uno se puede suscribir a esos boletines mensuales. Yo estoy suscrita con el director de esta casa donde vivo y nos llega mensualmente el boletín de la década. Bueno, antes de la declaración de la década por Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el 2020 presentó un proyecto o un programa muy interesante que se llama Atención Integrada para Personas Mayores, AIPM, y tiene una serie de directrices para las intervenciones comunitarias dirigidas a limitar el deterioro de la capacidad intrínseca de los adultos mayores y tener la mejor capacidad funcional. Es muy importante esta AIPM, como lo vamos a ver. Tiene dos grandes componentes. Uno es el de evaluar el estado de salud integral del adulto mayor. Pues yo no puse muchas de las cosas que incluye cada una porque se hacía muy largo, pero en esta evaluación del estado integral del adulto mayor sería ideal que a cada adulto mayor se le haga una evaluación de su estado nutricional, de sus problemas sensoriales, de su capacidad funcional en términos de movilidad, etc. Obviamente, un estudio sobre su estado de enfermedades, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, etc. Obesidad, que es tan importante. Durante el COVID, uno de los factores que más mortalidad produjo fue la obesidad, cuando los adultos mayores tenían obesidad, y también el tabaco. Bueno, segundo, la prestación de servicios de atención de salud integrada para que tengan mejor estado físico y mental. Esto tiene que ver todo con la definición de los servicios de esa atención integrada, es decir, no solamente la atención de la enfermedad, sino la atención en otros sectores, como lo mencionábamos, el sector de bienestar social, el sector económico con respecto a los ingresos,
de los adultos mayores, el de vivienda, etc. Y del estado mental, pues obviamente es muy importante evaluar el estado mental de cada uno de los personas mayores y detectar si ya hay un Alzheimer, si hay un Parkinson, si hay una enfermedad degenerativa de otras células del cerebro, etcétera. De manera que esto es muy importante también de tener en cuenta. El tercer punto es prestar apoyo a los cuidadores. Yo pedí que citaran a oír esta conferencia a las cuidadoras de aquí de la Casa Nuba donde yo vivo, porque el apoyo a los cuidadores y cuidadoras es fundamental, no solamente en capacitación, deben estar muy capacitados sobre cómo debe ser la evaluación del adulto mayor, el apoyo a los adultos mayores, la dedicación a cada uno según sus particularidades. Entonces, yo creo que esto de definir muchos programas de capacitación para los cuidadores. Aquí yo he tenido oportunidad de conversar con varias cuidadoras que salen de las distintas escuelas que hay aquí en Medellín de preparación gerontológica, y me da pena decirlo, pero he visto algunas muy mal preparaditas para asumir esos papeles de cuidado del adulto mayor, de manera que es un punto que debe preocuparnos. El texto completo de estas directrices para la IPM se puede consultar en el link que les dejo allí en la presentación. Ahora, esta APM se consolidó en un manual que se llama ICOPE, en inglés Integrated Care of People, adultos mayores. Entonces, este manual es muy importante porque ofrece ya cosas más concretas y más prácticas. Por ejemplo, mejorar la función musculoesquelética, la movilidad y la vitalidad del adulto mayor, con el ejercicio, con alimentación buena, vamos a ver otras cosas. Prevenir el deterioro cognitivo grave y promover el bienestar psicológico, con la estimulación cognitiva, con las intervenciones psicológicas. Prevenir las caídas, este punto es importantísimo. Hay que detectar los problemas de la vivienda, por eso les hablaba de la gerontoarquitectura. Detectar también otros problemas relacionados con la toma de drogas que les afectan el equilibrio. Bueno, esto hay que tener ejercicios multimodales, ofrecer ejercicios multimodales, ejercicios de equilibrio, etc. Mantener las funciones sensoriales, detectar problemas visuales, lo más precozmente, detectar las deficiencias auditivas. Hay muchos adultos mayores que esconden su sordera para evitar que les pongan audífonos porque no les gusta, porque no es nada agradable usar audífonos. Yo uso, pero hay que usarlos. Bueno, hay que hacer frente a los problemas asociados a la edad, como la incontinencia urinaria. Eso lo vamos a ver ahora en detalle porque es uno de los problemas que más baja la autoestima. Hay que apoyar a los cuidadores con las intervenciones psicológicas individuales en su formación y en apoyo a familiares que son cuidadores. Aquí he resumido algunos ejemplos del ICOPE, o sea, del manual. Este manual de atención integrada contiene todos los elementos y recomendaciones para manejar el deterioro de la capacidad intrínseca en las personas mayores. Les pongo aquí algunos ejemplos, pero están todo esto contenido en el manual. Terapia física con ejercicios multimodales. Asesoramiento dietético con ingesta de proteínas. Debe ser 3 veces al día las proteínas.
Asesoramiento dietético. Aquí tenemos nutricionista especializada que es la que asesora todo lo de la alimentación aquí. Estimulación cognitiva, terapias cognitivas, intervenciones psicológicas breves, revisar medicamentos para evitar caídas por sus efectos, evitar siempre las caídas, porque es una causa de muerte muy frecuente y de deterioro cognitivo, sobre todo cuando después de la caída hay que hacer una cirugía. Las anestesias afectan muchísimo el aspecto cognitivo. Revisar riesgos de la vivienda, detectar deficiencias visuales, como lo mencionaba, detectar baja audición y recomendar audífonos. Hacer frente a problemas asociados a la edad, como la incontinencia urinaria, que afecta la dignidad. Por eso hay que recomendar fortalecimiento del piso pélvico y otra serie de medidas, y con eso los cuidadores deben de tener cuidado, porque el uso del pañal es supremamente, ¿cómo diría yo? Que afecta mucho la autonomía y la psicología del adulto mayor. Entonces, eso es importante, no solamente el fortalecimiento del piso pélvico, sino enseñar a modular las frecuencias urinarias. Apoyar a los cuidadores, como ya lo decía, y a los familiares con intervenciones psicológicas para reducirles el estrés y prevenir las depresiones. Pero hay mucho más recomendaciones en el manual de ICOPE. El lanzamiento piloto del ICOPE lo encuentran en el webinar Programa Piloto de Implementación de ICOPE. Es el resultado de la fase de preparación. Hace 2 días hubo un lanzamiento de este ICOPE en 5 sitios: Ámsterdam, Berlín, Roma, Estocolmo y Viena. Y ya hay un informe de la fase de preparación que está en la parte internacional de la OMS. No hay todavía informes del desarrollo más avanzado de la aplicación del ICOPE, pero pues yo creo que es importante ya tenerlo en cuenta y empezar a buscar. Aquí hay algunos links importantes que les dejo también en la presentación. La página de OPS de envejecimiento saludable, se entra como PAJO.org, pero se pone ES para que salga en español, envejecimiento saludable. La década de las Naciones Unidas, como les decía, se puede entrar en inglés, Decade of Healthy Aging.org, y se pone ES también, se obtiene en español. Bueno, muchas gracias, espero que me hagan preguntas y que me comenten lo que deseen hacer. Muchas gracias, Elena. Muy explícita, muy pedagógica la charla y con unos enlaces que nos sirven para seguir contactando o aprendiendo. Hay varias cosas para provocarles preguntas a ustedes. Alberto tuvo que retirarse y me dejó coordinando. Primeramente recordemos el contexto en Colombia. Creo que es 1 de cada 5, de cada 4 adulto mayor que apenas logra una pensión en el sistema de salud colombiano. Es un grave problema. Sin embargo, tenemos entre 9 a 11%, depende de la región, de personas adulta mayor, ¿ya? Hoy en día se habla... Perdón, Rodrigo, que te interrumpa, pero es que olvidé mencionarle la política nacional bueno, adelante. de Colombia. Esa política nacional se empezó a trabajar desde el 2014 y en el 2014 el Ministerio de Salud y Protección Social, sobre todo la parte de protección social del ministerio, sacó un primer borrador de esa política que tenía 30 y pico de páginas, pero ya en definitiva, la política definitiva salió en el 2015, la pueden buscar ustedes también en internet.
Yo me la leí, son 54 páginas, me la leí para esta presentación y les puedo decir que es absolutamente exhaustiva. Toca todos los temas en esas 54 páginas de letra pequeñita. Yo no tengo en este momento conocimiento ni he estado muy cercana al Ministerio de Salud. No sé qué tanto aplicación han hecho a esa política tan densa, tan completa. Entonces, les quería anunciar eso porque dirán que no consulté lo de este país. Sí lo consulté y me leí toda la política del 2015. Son 54 páginas, pero yo quisiera que alguno, por ejemplo Rodrigo, que está más vinculado al Ministerio de Salud y a las organizaciones de salud, averigüe qué tanta aplicación han hecho de esa política. Perdón, Rodrigo. Bueno, muy bien. Yo les informo, yo invité de OPS a la representante, la doctora Gina Tambini, y a la consultora que maneja el tema de adulta mayor o de envejecimiento saludable, que es la doctora Evelyn de Graaf. Ellas están presentes, están escuchando. De pronto soy yo les invito a que no hagan esta respuesta a tu pregunta respecto a la relación con el ministerio. Bueno, entonces yo sigo comentando. Se habla hoy en día de la economía del cuidado, tanto en los aspectos económicos, porque es como un trabajo no remunerado, pero lo que tú dijiste, ese personal requiere capacitación y sobre todo apoyo psicológico, porque no es fácil vivir, convivir y cuidar a una persona que tiene problemas cognitivos o que ha perdido la autonomía física, ¿ya? Entonces eso es importante. El otro punto, yo no sé, Elena, de dar un aspecto cultural, porque los adultos mayores en algunas sociedades sí son relevantes, los japoneses, los chinos, los indígenas, ¿ya? Son personas que siguen siendo activas y consultados, ¿ya? Y por último, sobre el boletín, en estos días hablamos con Jorge Rincón y con Elena, que era bueno tener un resumen de cada informe mensual y colocarle en los boletines. Yo tengo la doble afiliación a Sopenuc y a FFM y tuve el honor de que la Junta de Asopenuc me nombre coordinador del grupo de salud de Asopenuc. Y hemos estado hablando con Gloria, Fernando, de que podemos hacer una encuesta sencilla de cómo estamos nosotros en lo que nos recomienda Elena, cómo nos estamos cuidando en el envejecimiento saludable, qué prácticas estamos teniendo. Aquí tenemos, y claro, el equipo asesor son AFSM. Tenemos a Juan Carlos, que es asesor en cuestiones audiovisuales. Tenemos gente con experiencia en la cooperación como Elmer, Ítalo, ya. Tenemos gente con inmunizaciones como Gladys. Tenemos gente en promoción como Julio, ya. Nosotros podemos armar una encuesta muy sencilla para que ver cómo es el estado en que estamos nosotros. Y claramente ver cómo nos vamos enrutando en lo que nos aconseja Elena. Bueno, yo quiero que haga preguntas. Bueno, yo quiero contestarte un aspecto sobre eso que me comentabas de la cultura. Los artistas son muy longevos. En general, los artistas, tanto los músicos como los pintores, como los escultores, se ha visto que son longevos en general, lo cual yo creo que está muy relacionado con el arte. El que se dedica al arte tiene un bienestar individual y social mucho mayor. Entonces, es muy importante fomentar el arte. Por ejemplo, me perdonan que cite esta casa varias veces, porque yo me vine a esta casa precisamente porque tiene un enfoque de envejecimiento saludable, con mucha promoción de la salud, y entre esas cosas, aquí se da educación o capacitación en pintura, en dibujo, en puntillismo, en botánica, o en una serie de cosas que realmente colaboran a ese mantenimiento de ese bienestar y de ese bienestar cultural. Entonces es muy importante todo lo que está relacionado con el arte, fomentarlo, apoyarlo. Muy bien. Ok. ¿Alguien? Jorge, ¿algún comentario? Sí, gracias. Primero,
darle las gracias a Elena por su interesante e importante exposición. Esto es algo que todos debemos tener en cuenta, como comentamos varias veces, desde muchos años atrás. No debemos esperar a ser viejitos, a tener este pelo así tan blanco, para empezar a preocuparnos porque ¿qué va a ser de nuestra vejez? Tenemos que prepararnos con tiempo. Estoy recordando en este momento las palabras de un gran filósofo que le preguntaron, ¿qué edad tiene usted? Y él contestó, entre 10 y 15 años. ¿Cómo así? Si usted revela como 80 y pico. Dijo, sí, yo tengo entre 10 y 15, porque los 80 y pico ya pasaron, no son míos. A mí me quedan son entre 10 y 15 años que quiero vivir sanamente. Tenemos que prepararnos para esos 10 o 15 años y no es esperar a que el pañal nos llame. Bueno. Lógicamente, ustedes no me están preguntando la edad que tengo. Les voy a decir, yo tengo 82 años, pero me siento como un niño de 60 años, intelectualmente. ¿Por qué? No sé. Desde muy joven, mi abuelo me enseñó a vivir siempre preparándome y ocupándome en el bienestar material, físico y principalmente intelectual. Es una invitación que con esta charla que nos dio Elena, quiero hacerles a todos ustedes. No esperemos a estar enfermos para preocuparnos por la enfermedad. Preparémonos para ser viejos, pero sin sentirnos viejos. Creo que ese es el resumen de la magnífica exposición que nos ha dado Elena, o esa es la conclusión personal que yo estoy sacando de ella. Yo quisiera oír comentarios de Elena, de Rodrigo, de ustedes sobre ese tema. No, me parece muy bueno tu apunte. Realmente, yo tengo 86 y estamos ahí cerquita. Y también me siento intelectualmente muy bien, sigo trabajando. Acabo de terminar un segundo libro, está en edición para entrar a publicación. Y sí, yo trato de disfrutar, pertenezco a varios grupos de literatura, etcétera. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Mantener ese interés por vivir, ¿no? Porque el amor a la vida, la pasión por la vida es lo más importante. Y la promoción de la salud va encaminada a eso, ¿no? A que mantengamos la pasión por la vida. Me gustaría escuchar a Elmer, que en la Academia Nacional de Medicina, este tema, ¿qué tanto interés despierta o qué tema han tratado con respecto al envejecimiento saludable? ¿Ya me escuchan? Sí, Elmer, adelante. Bueno, felicitaciones, Elena. Excelente tu exposición. Y gracias, Rodrigo, por invitarme. Yo solamente quería hacer un comentario, Elena, que son las relaciones de nosotros, las personas mayores, con los jóvenes. Hace muchos años alguien me recomendó, no anden siempre con viejos, hablen con los jóvenes, anden con la juventud, eso rejuvenece. De manera que es un aspecto que quería recomendarte. Y también quería recordar aquí, lástima que se me olvidó el nombre, de un ingeniero sanitario que dictó una conferencia en la OPS, precisamente fue invitado, fue uno de los promotores del uso del cloro en la desinfección de aguas, fue funcionario del Banco Mundial. Él tenía más de 86 años y estaba en la universidad cuando unos alumnos de él que estaban celebrando las bodas de oro se lo encontraron y le dijeron, ingeniero, ¿y usted todavía por aquí? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo le hace? Y el ingeniero les contestó, yo por estar leyendo 3 periódicos todos los días, oyendo las noticias, todos los noticieros, a ver qué está sucediendo, yendo los fines de semana a los centros comerciales con mis hijos, nietos y bisnietos a Tower Records para ver qué es lo último
en la música y en el cinema a ver qué película iba con ellos. No he tenido tiempo de envejecerme. Siempre que yo puedo, yo lo replico. Hay que estar uno actualizado, viviendo el día a día para no tener tiempo de envejecerse. Muchas gracias. Muy importante este aspecto de Elmer, porque es la curiosidad que nunca debe morir, nunca debe desaparecer. Veo a Luis Fernando Alarcón. Luis Fernando Alarcón es candidato a doctorado, era el asesor en la Secretaría de Salud de tema de actividad física, envejecimiento, y ahora está con OPS. Respecto a lo que nos inquieta de qué tanto se ha aplicado de la política de adulto mayor en el ministerio, Luis Fernando, ¿qué nos puedes decir? Gracias, estimado Rodrigo, y buenas tardes a todos. Pues es un gusto escucharle, querida Elena, y a nosotros como jóvenes. Yo tengo 32 años apenas y quisiera llegar a tu edad con la lumbrera, con el entusiasmo y las ganas que tienes. Entonces, yo quería preguntarte más bien qué recomendaciones nos das a los jóvenes. Bueno, yo no soy tan joven ya pasé por la juventud. Ahora, yo de mis 32 años llevo trabajando 15 años con los temas de obesidad, actividad física, como lo dice el doctor Rodrigo, y ahora pues soy el consultor para no transmisibles y crónicas de la OPS. Entonces, ¿qué recomendaciones nos das a las nuevas generaciones para vivir saludablemente y que podamos también llevar ese mensaje en adelante también al país? Porque en este momento el bono demográfico está en la juventud, está en los niños, y yo creo que es clave, como tú lo dices, llevar el arte, la música. Yo soy fisioterapeuta y conozco de cerca, desde las neurociencias, cómo el cerebro y el cuerpo, digamos, se conectan para estar armonizados y, por supuesto, tener como resultado un envejecimiento saludable. Muchas gracias. Una vez responde Elena, Carlos Sánchez tiene la mano levantada. Ok, Elena, adelante. Gracias, Luis Fernando. Pues mira, yo en primer lugar, yo he recomendado siempre lo intergeneracional, ¿no? Es muy importante y el contacto con los jóvenes, como les decía. A mí Israel me mostró muchas cosas. Para mí fue una experiencia muy importante conocer los programas de adultos mayores en Israel y conocer al profesor Bergman, etc. Y esas actividades intergeneracionales son excelentes. Uno tiene que permanecer más tiempo, ojalá, con personas sin abandonar tampoco nuestros contemporáneos, ¿no es cierto? Pero es delicioso cuando los jóvenes empiezan a preguntarle a uno ciertas experiencias, ciertas cosas, y sentirse. Por ejemplo, yo escribí un artículo que salió en el boletín de la AFSM sobre lo que sentí yo al volver a la universidad, ya no como profesora, sino como alumna, cuando entré a esos cursos de saberes de vida. Sentirme en ese ambiente todo lleno de jóvenes estudiantes de las distintas carreras de la universidad, eso lo refresca a uno, y tener esas conversaciones con los jóvenes es fundamental. Pues hay otra manera de acercarnos a la juventud, y es a través de nuestros familiares más jóvenes, los nietos, los sobrinos, etc. Entonces, yo creo que ese aspecto que has tocado es muy importante, y desde el ministerio se pueden influir para favorecer ese tipo de contactos con gente joven y de intercambio de opiniones, como lo dice el manual que les citaba, y experiencias con los distintos grupos poblacionales. Aquí en Medellín hubo una experiencia que recuerdo ahora. Empezaron a enseñarle a unos adolescentes en el Parque de Bolívar los bailes folclóricos, porque ya pues con estos bailes modernos se han olvidado los bailes folclóricos. Entonces empezaron a enseñarles ahí los bailes folclóricos, y resulta que había unas personas ya mayores que se asomaban
y veían la torpeza para esos bailes de esos jóvenes, de esos adolescentes. Entonces empezaron los jóvenes a pedirles a ellos que les enseñaran, y entonces se vincularon a eso, y los mayores empezaron a enseñar cómo se baila el bambuco, cómo se baila el pasillo, cómo se baila pues ese tipo de bailes más folclóricos y más lejanos, digamos, de los jóvenes actuales. Entonces yo creo que todo eso es muy importante, y sobre todo leer, ¿no? Leer todas esas experiencias, leer y felicitar cuando son cosas importantes desde el punto de vista artístico, recreacional, etcétera, ¿no? Eso es lo que te podría decir, Luis Fernando. Hay una cosa importante, ya que estás en el área de enfermedades crónicas no transmisibles, que fue mi área también en mi carrera de epidemióloga, y es que yo llegué a la conclusión de que el trabajo de clásico de epidemiología en esas enfermedades no le daba a uno la satisfacción con los resultados, porque los resultados siempre se iban hacia el control de las enfermedades, que también había mucho que hacer pues en ese aspecto del control de las enfermedades. Pero cuando llegó la promoción de la salud en 1986, yo ahí encontré, dije, esto sí es lo que le permite a uno realmente influir en el nivel de vida, en el bienestar, en la capacidad para enfrentar toda la vida, en el cambio de comportamientos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también se puede meter todo el trabajo con jóvenes y adolescentes. Bueno. Gracias, Elena. Esto ha cobrado dinamismo. Veo manos levantadas. Carlos Sánchez, José Nereo, María Elena y luego Gina Tambini, ¿ok? Bueno. Gracias, doctor. Muy amable. Felicitarlos a todos, principalmente a la doctora Elena por esta conferencia tan especial que nos ambientó y que nos guió, pero creo que ha habido comentarios muy interesantes en las personas que participan. Con relación a la pregunta que hacía Luis Fernando, quisiera simplemente agregar al comentario de la doctora Elena una de las frases que me dijo un profesor, el doctor Jorge Carvajal, que dice que tu biografía determine tu biología. Entonces es bien importante que nosotros sepamos que el proceso de envejecimiento y vejez es prácticamente el resumen de todo el curso de vida que tenemos. Por eso tan importante que lo que mencionaban al principio, que uno desde que empieza a envejecerse, es también entender que la forma como vamos a vivir la vejez tiene que ver con todo el curso de vida que tengamos. Quisiera también plantear otro elemento, sobre todo con los participantes de las academias de medicina que están en este momento en esta conferencia, invitarlos a que se conozca más de la biología del envejecimiento. O sea, con la doctora Elena hemos tenido la oportunidad de dialogar, y definitivamente el envejecimiento no se resume en digamos, determinadas edades o en algunas expresiones físicas, en algunas condiciones físicas y fisiológicas. Creo que hoy se está descubriendo mucho sobre lo que es la biología molecular y el proceso de envejecimiento, en donde las universidades y los grupos académicos pudieran dedicarle algún tiempo a este tema tan interesante. Con absoluta seguridad nos ayudarían a entender más este proceso de lo biológico. Y respetuosamente hacerle a todos los participantes en el sentido de que pudiéramos nosotros hacer una reunión periódica, que esta conferencia que la doctora hoy nos dictó fuera la primera piedra de una serie de conferencias que sigamos haciendo, que se determine como un grupo y que periódicamente ya ustedes lo definirán. Y cada 2 meses pudiéramos tocar estos temas. Me parece interesantísimo que vamos ventilando este asunto. Yo soy el director de Casanúa, la casa donde vive la doctora Elena,
y quiero manifestarles casa abierta para todos ustedes cuando quieran venir a la ciudad de Medellín, con todo el gusto, pero también tenemos página que ustedes pueden consultar las actividades que ahí se realizan, los diferentes videos y la forma como viven estas personas mayores en nuestra residencia. Muchas gracias. Bienvenida a la propuesta, recogemos esa iniciativa. José Nereo. Espérate un momentico, le saludo al doctor Sánchez. El doctor Carlos Sánchez es el director de esta institución de Casa Nuba, y a quien le agradezco yo profundamente que me haya llamado cuando estaba en construcción y cuando estaba en planeación la organización y el desarrollo de esta casa, que para mí desde ese mismo momento en que él me llamó para que conociera el proyecto y todo, le dije yo me vengo para acá, y mis hijas se quedaron aterradas, pero bueno, yo les dije es que la decisión la tomo yo. Entonces, que eso es muy importante, pero sobre todo encontrarme con Carlos Sánchez, que es una persona extraordinaria, no solamente por sus conocimientos, por su humanidad, por su manera de relacionarse, sino por la profundidad de su sabiduría. Muchas gracias, Carlos. Adelante, José Nereo. El micrófono. Activa el micrófono. Activa el micrófono. Ya, ahora sí. Ya, gracias. Me da mucho gusto conocer a la doctora Elena, así sea virtualmente. Es un encanto, realmente una más que sorpresa, vuelvo y digo, un gusto realmente de poder tener esa guía, esas palabras tan sabias, ese tono de voz que realmente lo siente uno cerca de alguien que lo puede ayudar. Gracias, doctora Elena. Quisiera una cosa, yo no alcancé a ver los links porque estoy interesado realmente en poder entrar a internet, porque muy pequeñita la letra, entonces yo sí quisiera informarme de eso. Regáleme un minutico, un segundito para contarle una anécdota. Adelante. Hay un colega de Azopenuc, es el doctor Rubén Utria. En un almuerzo que tuvimos de Azopenuc hace, no sé, un año, tal vez un poquito antes de la pandemia, y él se le manejó porque recibió el título. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, José. Él recibió el título el título del mejor economista del país. ¿Cómo le fue? Una distinción nacional. Y yo me acerqué a él y le dije, doctor Utria, usted, porque nos dijo que algo así tenía como 90 años y recibió ese premio como distinción, premio nacional. Y le dije, doctor Utria, ¿cómo hace usted para llegar a obtener este título ya realmente con esa edad? Y él me dijo 2 palabras: no pare. No pare. No pare. Me lo dijo 3 veces. Dígame, eso son 2 palabras, pero que dicen muchísimo. Manténgase activo, manténgase vivo, manténgase entusiasmado, manténgase con compromiso, con pasión. Me lo dijo en 2 palabras. Gracias, doctora Elena. Muchas gracias, doctor Nereo. Mire, puede tomarle una foto a estos links, pero es muy fácil porque no es sino poner las cosas en español que quiere saber y ahí le sale. Okay. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Bueno, por favor, Amparo Strickland, apague su micrófono, por favor. Adelante, María Elena. Ya, quítalo allá. Elena. Está la doctora Gina Tambini. Elena, soy María Elena Enríquez y te hablo desde la Asociación de Exfuncionarios de Naciones Unidas de Brasil. Es un gran gusto verte, oír
Siempre tengo noticias tuyas por Elsa y por Noni. Un gustazo enorme. Muchísimas gracias. Yo quería decir lo feliz que me has hecho por hablar de esa experiencia de convivencia de vivienda entre mayores y niños, jóvenes, adultos. Porque cuando yo trabajé saliendo del abajo, trabajé en UNESCO, ese tipo de vivienda colectiva que hay. Tenemos una muy buena política de adultos mayores que se llama el Estatuto del Idoso, pero desgraciadamente nada se hace. Yo no sé en Colombia cómo está, pero en Brasil realmente está en el puro papel, en el puro texto y no se hace nada. Pero yo no paro y yo hago mucho trabajo voluntario. Hace 12 años que estoy en Paraty, trabajo mucho en la comunidad, en los temas de educación, compañera joven de Naciones Unidas trabajando el tema del cuidado como lenguaje político. Y yo pienso que eso es un tema bastante importante para la discusión del adulto mayor también. Muchísimas gracias de verte. Un beso. Gracias, María Elena. María Elena, qué alegría verte después de tantos años. Y nunca olvido esa estadía en tu casa en París. Nunca la olvido. Te quiero mucho. Bueno, Gina, por favor. Buenas tardes a cada uno y cada uno de ustedes. Muchas gracias a la invitación que nos hicieron de la Asociación de Funcionarios de OPS y también como de la Asociación de Exfuncionarios de Naciones Unidas. Y por supuesto, doctora Elena, es una alegría verla, muy pendiente yo de visitarla en Medellín. Ya la doctora Elena nos ha hecho la invitación para visitarla en Casanúa, así también para poder hacer el contacto con el doctor Carlos Sánchez y por supuesto estamos muy interesados en poder hacerlo. Están también conectados y gracias a la invitación de ustedes, la doctora Evelyn de Graaf, como bien decía Rodrigo, ella está a cargo del área de salud familiar, promoción de la salud y curso de vida en OPS Colombia. Y bueno, ya lo escucharon al doctor Luis Fernando Alarcón, también un colega que es parte del equipo. Y bueno, yo extendí también la invitación a Juan Carlos Silva, que está también conectado, que recientemente pues ya pasa al grupo de funcionarios, como también lo mencionó Rodrigo. Dos puntos. Uno es la pregunta que realizaban ustedes en relación al Ministerio de Salud, o sea, con base al marco de la estrategia de envejecimiento saludable y el diseño al 2030, hay varias iniciativas, ¿no?, para mejorar el acceso a servicios y esos espacios, como bien lo describía la doctora Restrepo, para las personas mayores. Sobre todo ahora, el señor ministro de Salud y su equipo se han trazado completar todas las rutas de atención y las rutas de mantenimiento, ¿no? Entonces, en esa área se está avanzando las rutas de atención para las personas mayores, específicamente en el tema que estamos tratando. La persona en el Ministerio de Salud que está a cargo es el doctor Alejandro Cepeda, y sí es un área que tenemos que trabajarla más, somos muy conscientes, y bueno, Evelyn de Graaf recientemente se ha incorporado al equipo, anteriormente estaba Ivy Talavera, como el contacto que hicimos con la doctora Elena Restrepo, pero por supuesto será un área que quisiéramos trabajar con ustedes, más aún teniendo colegas con gran experiencia como es la doctora Restrepo. Ya en lo personal, a que también escucharlos a cada uno y cada uno de ustedes es, pues, todo lo que han dicho es muy válido, y más aún como la doctora Restrepo nos ha recorrido por diferentes compromisos de países, documentos, guías y documentos que nos van a ser de mucha utilidad. Pues en lo personal les cuento que mi madre vive conmigo, ella tiene 95 años,
Y como bien decía cada uno de ustedes, el hecho de ese goce por la vida, el de aprovechar todas sus capacidades y estar muy activa, pues hace que se mantenga muy lúcida. Ella, su carrera fue profesora y una lectora ferviente de diferentes áreas, amante de la política. O sea, en este momento está discutiendo los diferentes grupos políticos para las elecciones en Colombia. Alimentación saludable, siempre desde, a nosotros nos inculcó mucho eso desde pequeña y ella aplica frutas, verduras y también todo lo que es en relación a ejercicios, ¿no? Entonces yo creo que, como ustedes lo han dicho, ¿no? Es por amor por la vida, de identificar esas áreas en las cuales pues en cada etapa se puede aportar mucho y ese compartir también intergeneracional que nos decía la doctora Elena, yo creo que es muy, muy importante y ella lo busca. Acá que está Juan Carlos, ve cómo disfruta cuando vienen a visitar, el conversar y poder interactuar es lo más hermoso. Y sí, doctora, buscaremos visitarla a Casanúa porque yo creo que es algo que debemos aprender más en términos de la gerontoarquitectura y cómo poder difundirlo más en nuestros países, en nuestras ciudades y promover, ¿no? Porque todos tenemos que pensar en lo que nos viene en los próximos años y cómo podemos también en esas comunidades saludables pues encontrar esos espacios en que sigamos desarrollándonos, sigamos aportando y también buscar esos espacios pues para las diferentes etapas de nuestra vida. Pero muchísimas gracias, doctora Restrepo, y gracias a ambas asociaciones por estos espacios y por supuesto cuenten con nosotros desde el equipo PS-OMS en Colombia. Estamos muy atentos para seguir interactuando y estableciendo más lazos de trabajo con todos ustedes. Gracias Gina. Ana, bueno, está levantando la mano, aparece como Ana en la pantalla, pero adelante. Muchas gracias, doctora Tambini. Es un gusto oírla a usted también y las esperamos acá. Prende tu micrófono, activa el micrófono. Activa el micrófono. Ay, sé que me muero. Activa el micrófono, no se te oye. Pausa activa. No. Mira el icono que tienes el micrófono tachado. Actívalo. En alguna esquina abajo a la izquierda. Mientras arregle el micrófono, sí estamos abiertos ambas asociaciones a escuchar propuestas de temas a tratar. Tenemos gente suficientemente preparada en la parte OPS para tratar los temas de salud. ¿Ok? No sé cómo se llama, Jorge, ¿cómo se llama el que aparece como Ana? Y acá también. Bueno, nosotros tenemos actividades culturales, ambos asociaciones. Por el lado de OPS, de AFSM, tenemos el ciclo de cine, ¿ya? Que este año va a ser 3 ciclos. Arrancamos el 21 de mayo. Es un ciclo sobre la comedia, pero la comedia silente, cine mudo. Luego el 11 de junio sobre comedia con sonido sonora. Y luego tenemos julio 26 o 23, que es sobre cine y arte. Eso para cuando vamos a coordinarlo para que estén invitados ustedes a enlazarse en esas fechas. Todos son sábados de 9 a 11 de la mañana. ¿Ok? Bueno, a ver, Vanderlei, ok, adelante, Vanderlei. Está ouvindo agora? Sim. Ok, o meu nome é Vanderlei, eu sou do Brasil. Eu peço desculpas, mas eu não falo espanhol. Se entende. A minha pergunta é o seguinte, de toda essa conversa que nós tivemos, aprendi muita coisa, realmente foi muito bom, mas eu procuro extrair sempre algo prático para transmitir para as pessoas que não participaram, não puderam participar. E uma coisa me chamou a atenção, esse manual de atenção integrada. Ele é
acessível. Nós podemos acessá-lo pelo parru.org. Ouviram? Qual é a pergunta? A pergunta é se esse manual de atenção integrada é acessível. Nós podemos acessá-lo pelo parru.org? Elena, le entendiste la pregunta. Él quiere saber si el manual de atención integrada se puede accesar desde el site de la OPS, el link que pusiste ahí. ¿Si puede qué? Perdón, María Elena. Acceder. Sí, ahí en el link está también, pero también simplemente entrando por internet y buscar ICOPE y AIM. Ahí está también. Bien, también quiero comentarles que recientemente la oficina de OPS, la doctora Tambini, nos invitó a los pensionados a participar en una actividad a raíz de la celebración del Día Mundial de la Salud, que se celebra los 7 de abril de cada año, y el tema era nuestro planeta, nuestra salud. Y fue en el Jardín Botánico. Yo les invito a que vayan con el Jardín Botánico. ASOPENUC puede organizar también esa actividad, porque es una actividad variada, por ejemplo, con yoga adecuado a las personas. El otro es de musicoterapia, y tercero es una de mandalas, ¿no? Que más unas charlas, que es muy interesante, muy ameno, es un espacio hermosísimo, ¿ya? Hermosísimo el Jardín Botánico. ¿Alguien más tiene algún comentario? Como estamos en el momento de las propagandas, en ASOPENUC quisiéramos invitarlos a todos ustedes el próximo 20 de mayo a las 4 de la tarde a celebrar el Día de la Madre. Ese día, por Zoom, tendremos una serenata de parte de un dúo de estudiantes de la Universidad de los Andes de música, profesionales en música, que nos van a heredar con esa música con la cual nuestras madres nos criaron. Están todos invitados. Oportunamente les llegará oficialmente la invitación personal a cada uno de ustedes. El 20 de mayo a las 4 de la tarde. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que hemos cumplido los objetivos, hemos compartido, nos hemos alegrado y hemos aprendido. Y te agradecemos, Elena, casualmente, por toda esta información que nos has dado, las recomendaciones que has hecho. Es tu experiencia, tu vida propia también traducida a recomendaciones. Entonces, damos por cerrado y estamos pendientes de nuevas sesiones. Bueno, muchas gracias a ASOPENUC y a FSM. Muy agradecida. Gracias a ti, Elena. Que tengan un buen fin de semana, ya se acerca. Bueno, ok. Elmer. Sí, Elmer. Gracias, Rodrigo. No es para recordarles que este año la OPS está celebrando 120 años de su existencia, de manera que cualquier sugerencia para la celebración de esos 120 años, hágasela llegar a nuestra asociación y también a la oficina de la OPS. Eso fue un tema que estuvimos conversando en la reunión en el bosque municipal que se realizó esta semana. Gracias. Sí, quiero decirles que a mí me hicieron una entrevista a raíz de los 120 años de la OPS. Fue una entrevista muy agradable y muy bonita. Entonces, para el libro que va a sacar la OPS con los 120 años, tuve el honor de que me invitaran a una entrevista. Bueno, muchas gracias a todos, los quiero mucho. Chao. Chao. Gracias. Chao. Buenas tardes.